minutos de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, momento de la próxima entrevista. Sí, porque el 22 de julio se van a cumplir 150 años del nacimiento de Luis Alberto Herrera, uno de los principales dirigentes políticos del país. Un siglo y medio después de su nacimiento, su nombre, su pensamiento sigue teniendo vigencia, al punto que la corriente que lo sigue es parte central del actual gobierno. El periodista y escritor Atilio Garrido va a publicar el domingo un libro que se titula Herrera, 150 años de historia, se va a publicar con el diario El País, tiene elementos novedosos, tuvo acceso a lo que es el archivo personal del último secretario privado de Herrera, lo que permitió un cúmulo de documentos, de fotografías y de datos que no se conocían. Bienvenido, Atilio Garrido. Gracias, Leonardo, un placer estar con ustedes. Bienvenido. Ana, Nicolás, a las órdenes. ¿Con qué empezamos? Tuvimos a la previa varias preguntas. Sí. Presentemos un poco el libro. En la contratapa se menciona que ya hay una decena de biografías de Luis Alberto Herrera. Sí. ¿Por qué hacer una más? En realidad, Luis Alberto Lacalle, cuando se iban a cumplir 100 años del nacimiento de Herrera, que era el 22 de julio del 73, habíamos diseñado, todos los jóvenes en aquel tiempo, él era diputado, una gran movida para conmemorar el centenario de Luis Alberto Herrera. Lacalle estaba preso porque el 27 de julio fue el golpe de Estado, estaba preso con Miguel Galán, recordarlos, Santoro, Cacho Rodríguez, López Balestra y Carlos Rodríguez Labruna, y entonces no hubo actos, ni hubo nada, porque además la hija de Herrera y la nieta quisieron hacer unos homenajes y la dictadura lo prohibió. Entonces, después, a pesar de que se hizo un acto en el cementerio y otro acto en el monumento y una misa, fue una cosa muy restringida. Entonces, ahora que venían yo siempre quedé con aquellas cosas, y con un compañero y correligionario, Gustavo Bacerque, que tiene mucha documentación y que ahora va a publicar un libro, ya les paso el aviso, sobre la historia de la Casa del Partido Nacional. Empezamos a trabajar en hacer este libro para conmemorar los 150 años. Y además de eso aportó, que es lo bueno, de las 10 biografías u 11 que hay de Herrera, que son todas muy importantes, ninguna de ellas tiene mucho material que aquí aparece y que se publica, fundamentalmente porque mi padre fue el secretario de Luis Alberto Herrera en los últimos 15 años. Ah, el secretario era el señor Garrido. Era mi padre, que guardó una cantidad de cosas y que, bueno, muchas de las cuales nos permiten presentar a este Herrera impresionante que a los 20 años escribe en francés, escribe en inglés, se cartea con los correligionarios de más importancia del partido. Hay cartas con Lorenzo Aróstegui, que fue uno de los muy importantes revolucionarios. Y después toda la trayectoria que realizó, y justamente lo que me preguntaba Ana fuera de micrófono es si sigue vigente. Y bueno, el herrerismo sigue vigente. Después de luchas importantísimas, porque, y acá vengo a los jóvenes, desde 1930 hasta 1958, el Partido Nacional se dividió en dos corrientes, el Partido Nacional Herrerista y el Partido Nacional Independiente, el diario El Debate y el diario El País. De este lado, Washington Beltrán, Rodríguez Larreta, Arturo Luswitz, que había sido el médico de las revoluciones arabistas, y de este lado Herrera. Entonces no se sumaban los votos. En las elecciones que se realizan desde el año 30 hasta el año 54, los votos del Partido Nacional iban por separado, entonces era imposible ganarle al Partido Colorado. Es una cosa interesante. O sea, eso habla de que los blancos, tal vez por el espíritu revolucionario, que además hay que hablarlo, las revoluciones que hizo Saravia del 1897 y 1904, no fueron por llegar al poder, no fueron como los Tupamaros, que el objetivo era llegar al poder. Las revoluciones que se hicieron, esas dos y la de Timoteo Aparicio antes, eran para que se respetaran los pactos, que el gobierno de turno, que siempre era colorado, respetara los pactos. ¿Y qué pactos? Por ejemplo, se había acordado, como término de la revolución de 1897, que 5
departamentos. Jefaturas departamentales, sí. Claro, lo que hoy sería el intendente, digamos. 5 Claro. departamentos, el jefe político que se llamaba, los designaba el Partido Nacional, el directorio del Partido Nacional. Y los otros el Partido Colorado. La revolución de 1904, la sangrienta, viene porque no se respeta esa decisión, lo designa el gobierno, y entonces ahí el Partido Nacional se levanta en armas reclamando que respeten lo que se había firmado. No era. Tan es así, que yo lo cuento en el libro, que Saravia llega con 20.000 hombres, tapando 20.000 hombres a caballo. Hay una foto que la pueden haber visto, que está todo el ejército a caballo, impresionante. Bueno, llega tapando. Y temían que vinieran a Montevideo y el Partido Nacional tomara el control del gobierno. Y no, bueno, fue una demostración de fuerza de, bueno, acá estamos, respétennos, y de ahí se volvieron. ¿Y cuál fue la actitud de Herrera en el 4, en la Revolución del 4? Bueno, tiene una participación muy importante porque Herrera y Basilio Muñoz... ¿no? Era un joven. Bueno, eso es lo más importante. Es el que... Y de ahí viene una larga amistad con Pedro Manini Ríos, porque es Herrera y Basilio Muñoz son los que hacen un largo documento que está todo copiado en el libro. Una parte ya era conocida, que son los puntos para hacer el pacto, y la otra parte no se conoció porque salió publicada en La Democracia, y es larguísima. Es por qué estaban esos puntos y por qué se piden esos puntos. Entonces, terminado la guerra porque muere Aparicio, se hacen un acuerdo que lo redacta Herrera, el pacto ese que está, por eso está publicado en La Democracia, que era el diario de Herrera, y se acuerda el desarme, bueno, se acuerdan todas las reglas que terminan la guerra por haber muerto Aparicio. Y entonces ahí Herrera es el negociador por el Partido Nacional. Y del otro lado, el negociador que puso Valle era un hombre de su riñón, era el hijo pródigo que él quería, que era el doctor Pedro Manini Ríos. Y ahí durante un mes, negociando las bases, viviendo en una tienda de campaña, en el arroyo Lechiguana, que está cerca de Aceguá, que era donde estaba viviendo Herrera, redactan las bases que pusieron fin a la revolución. Y de allí surge un Herrera muy joven que dice: las revoluciones hay que terminarlas, no podemos pelear más. La lucha es ahora la urna, la balota, como se llamaba antes, votar. Ahí se da esa particularidad que quizás después, de alguna forma, salvando las diferencias que usted marcaba muy bien en relación a lo que fueron las revoluciones de 1904 y lo que fue el MLN, pero quizás termina emulando Mujica, que es alguien que participa de un movimiento armado, una revolución en ese caso contra el gobierno de turno. En el caso de Herrera, mucho tiempo después, le lleva medio siglo, termina llegando al gobierno. Exactamente. Y lo de Mujica vale una aclaración. Mujica vivía en La Paz. El herrerismo, tenía un diputado muy importante, pero adepto total a la causa, que fue Enrique Erro. Y Mujica era el secretario. Mujica era su secretario. Y Mujica era el secretario. Y hay esto no está en el libro porque no corresponde, pero y estaba en el movimiento de juventudes, porque el herrerismo siempre tiene, y el Partido Nacional tiene sus movimientos juveniles, y estaba Mujica representando a Erro en el movimiento juvenil donde estaba Luis Alberto Lacalle. Y hubo una vez un encontronazo en el directorio, en esas convenciones que se hacían, las convenciones de los jóvenes del Partido Nacional son terribles. Bueno, y hubo un encontronazo entre Mujica y Luis Alberto Lacalle, pero Mujica era, junto con Erro lo pone ministro de Industria y Comercio cuando gana el Partido Nacional en el 58, lo pone Herrera, y es ministro, después hace toda su trayectoria en el Frente Amplio. ¿Qué podemos decir? Porque esto es un poco menos conocido, o sea, sabemos Herrera, el nieto de Herrera presidente, el bisnieto de Herrera presidente, pero los Herrera en realidad son un linaje político que es bien interesante, que excede incluso esas tres figuras, ¿no? Exactamente, Nicolás, porque el apellido Herrera comienza con la Patria Vieja. Ahí está Herrera y Basavilbaso, está Juan José de Herrera, que es el padre de Herrera, que fue
un hombre fundamental, el creador en realidad del Partido Nacional, porque se llamaba antes Partido Blanco, miembro del directorio, presidente del directorio, bueno, presidente de los comités revolucionarios cuando tienen que irse a Buenos Aires, porque de acá la cosa estaba brava y había que armar la revolución desde Buenos Aires, juntar la plata, juntar el dinero. Ese es Juan José de Herrera. Herrera y Baso ya tenía otro linaje, pero también perteneció a los gobiernos patrios. Y después viene Luis Alberto de Herrera, que no tuvo descendencia de varones, porque Herrera se casa con Margarita Uriarte en 1910 y tienen a una hija que es María Hortensia. Y bueno, la doctrina del herrerismo, que es una doctrina liberal, porque Herrera era eminentemente británico. Tenía la particularidad que a los 20 años hablaba perfectamente inglés. ¿Por qué? Porque se cría en la casa de Samuel Lafone, una de las figuras más importantes que está en aquella época, uno de los empresarios más grandes. Fue el fundador de Pueblo Victoria, el dueño de Pueblo Victoria, por eso está el homenaje de la plaza en La Teja, una persona muy importante. Y se hablaba inglés. En aquel tiempo no se hablaba inglés, en el Uruguay no, éramos países franceses, tanto Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, éramos la descendencia y la cultura francesa, que era lo que de esto me puede dar clases. No, pero bueno, está bien. Bueno, pero, por ejemplo, yo iba al liceo y nos enseñaban francés, no enseñaban inglés, y estoy hablando ya hace unos cuantos años atrás, pero no había inglés. Y Herrera dominaba el inglés porque lo aprendió en su casa materna con los Lafone. Y hay una anécdota muy buena, el libro tiene algunas anécdotas que cuento, pero hay una muy buena, que cuando viene Nixon en el año 58, en el Uruguay no se hablaba inglés como hoy, todo el mundo tiene que ir a estudiar inglés, que es normal. En el año 58 tampoco se hablaba inglés. Y era Consejo Nacional de Gobierno, o sea, el colegiado, no nos gobernaba un presidente, eran 6 presidentes, si se quiere, pero 6 miembros de la mayoría que ganaba, que era el Partido Colorado, y 3 de la minoría. Los de la minoría eran Herrera, Viña y Fernández Crespo. Entonces viene Nixon, hay una recepción y viene con un traductor, entonces le va presentando. Mr. Luis Valle, subiría, va saludando, claro. Entonces llega al final, la que llega, pasó los 6, llega acá hasta Herrera, primero, entonces Mr. Herrera, hello, how are you, Mr. Nixon, hablaba en inglés, sí, saludó a Viña, saludó a Fernández Crespo y después en la recepción se quedó hablando con Herrera, le robó la película. Era el único que le podía sacar porque charla. Era el único que hablaba, porque fíjate que Herrera... Estábamos en la previa de que él, digamos, de que ganaran las elecciones del 58 y llegara ya formalmente al Consejo como presidente o como el presidente más importante, digamos, de esos 9. Te cuento otra más. Herrera, Cuestas, el presidente Cuestas, lo nombra embajador en Estados Unidos, porque habla inglés. Embajador sobre todo para la parte comercial, que es ahí donde Herrera visualiza lo que va a ser Estados Unidos. Escribe, hay un libro muy bueno, pero escribe una frase que es famosa, ¿no? Están haciendo un imperio que dominará el mundo, era el gobierno de Theodore Roosevelt. Y bueno, y hablaba inglés perfecto. En ese momento se estalla la revolución. Abandona el cargo, renuncia a la embajada y viene a la revolución a pelear en los campos de batalla. Es la revolución de 1904, que eran revoluciones de degüello, o sea, eran cosas muy sangrientas. Yo la pregunta que le hacía antes de empezar la entrevista estaba vinculada a la comparación del herrerismo de hace 150 años atrás con las expresiones actuales que hay. Tratando de reflexionar sobre si hay cierta flexibilidad en las concepciones. Ni que hablar que el liberalismo es un pilar importante para la corriente, también el pragmatismo, una participación del Estado más bien reducida que protagónica. El nacionalismo, ¿no? El nacionalismo también, pero no advierte que las expresiones actuales del siglo XXI han sido más permisivas con tal vez un Estado sí, más presente o algunas cuestiones que no son tan firmes como 150 años atrás. Obviamente que lo que tú decís, Ana, está muy bien, o sea,
el pensamiento de Herrera, que está escrito en los 32 libros del cual fue autor, y fue el gran revisionista de la historia del Uruguay, estudiando en las bibliotecas de Francia y de Inglaterra, se ha ido moldeando, se ha ido adaptando. Que es natural también que pase. Es natural. Yo creo que el gran Luis Alberto Lacalle ha sido un hombre importante dentro del enfoque del herrerismo del siglo XXI, de este siglo y del siglo XX, del finales del siglo XX. Por ejemplo, y te lo tengo con un caso. En el año 71, cuando Luis Alberto Lacalle es presidente, diputado, su primera intervención como diputado fue 1971, relaciones comerciales con China, que era la China de Mao Zedong. Está toda la argumentación en la sesión de la Cámara de Diputados por qué Uruguay tiene que hacer relaciones comerciales con China. O sea, ahí te estoy dando un ejemplo claro de cómo el pensamiento liberal de Herrera se fue adaptando y lo fue moldeando a la realidad Luis Alberto Lacalle. Y creo, pero esto ya no vamos a entrar en el tema, que el actual presidente también va moldeando, pero siempre dentro de esas líneas que son los pilares del herrerismo. Otro tema, la neutralidad en materia, cuando la Segunda Guerra Mundial, Herrera defiende la neutralidad, a pesar de que el presidente Roosevelt hace un discurso encendido, que se pasó en 14 idiomas en aquel tiempo, en 1939, en forma simultánea en el mundo, y planteaba que los países de América del Sur y del Central mandaran ejércitos a combatir a la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí donde Herrera, hay un artículo maravilloso que está en el libro que se llama La quilla de nuestro barco hiende mejor las aguas embravecidas, en donde define la teoría neutral nuestra, ¿no? Neutralidad. Y es en ese momento cuando comienza algo fundamental, que fue la lucha contra las bases militares, porque dentro de esa planificación que hizo Roosevelt, ya se establecían acá en Rocha y en Punta del Este bases militares. O sea, tendríamos como una Guantánamo, y acá podríamos tener perfectamente, si no es Herrera, a través de Aedo, que hace una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, que era Alfredo Guani, y hace una encendida defensa de la neutralidad y de que no puede haber bases. Y ahí el gobierno, el Parlamento establece por mayoría que no puede haber bases militares, y no tendríamos bases militares acá. Ese es el tema del libro de Mercader, ¿no? Es el libro excepcional de Manino, sí. Exacto. Sí. Pero esa posición también le costó quedar como identificado como pro eje nazifascista, digamos, ¿no? Bueno, el Partido Comunista fue uno de los grandes, pertenecía a la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista es el que desarrolla los ataques más grandes contra Herrera en la década del 40, a raíz de esa posición. Y hubo que soportar de todo. Bueno, lo pagó con una muy baja votación en el año 42, pero ya en el 46 su prédica vuelve a triunfar y comienza a levantar, con la particularidad de que se presentó 5 veces al ser candidato a la presidencia. Y en las 5 veces que se presentó, individualmente fue el candidato más votado incluso que los colorados. Pero claro, no se unían los votos y siempre perdió. Volviendo a lo de Nicolás, que no sé cuánto tiempo tenemos, pero para terminar si quiere, volviendo a Nicolás, se gana en el año 58 ¿a través de qué? A través de una coalición, que es cuando Herrera advierte que el Partido Nacional Independiente podía ganar la elección porque se reúne y forma un grupo muy fuerte que se llamó la UVD, y entonces Herrera hace un acuerdo con el ruralismo de Benito Nardone, Chicotazo, que era un locutor radial que tenía una prédica muy importante y que reunía a la gente del campo. Herrera muere en el 59, en definitiva, cuando estaba comenzando ese gobierno, o estaba para comenzar ese gobierno. El Partido Nacional gana en la elección de noviembre del 58 por Herrera, pero sin Herrera. ¿Me vas a preguntar? No, adelante, termina tu idea. Gana
por Herrera, pero sin Herrera, Claro. porque no tiene cargo. Y lamentablemente comienza a participar en el armado del gobierno. Ahí hay algunas discusiones con Nardone, pero se arma el gobierno y en el comienzo del gobierno, el 9 de abril, fallece en el sanatorio italiano. Bien cortita, para usted, ¿la calle Pou representa hoy una nueva corriente dentro del Partido Nacional o es fiel al herrerismo? No, yo creo que Luis Alberto Lacalle, Pou, Sí. hizo su carrera propia, estableció, bueno, ahí se comenta, hizo su carrera propia desde las agrupaciones partidarias que fue formando, hizo su manera de ver el país y el partido, y está desarrollando el gobierno que él piensa que es el que tiene que ser, que propuso además en toda su campaña electoral, ¿no? Cuando hablaba del Partido Comunista, ahora recuerdo al senador Andrade, por ejemplo, que insiste mucho en que el gobierno hoy es herrerista, usando como un adjetivo que para él tiene una connotación negativa, digamos. No, yo creo que hoy el gobierno es lacallista Pou. Ajá. Porque, en fin, lo conozco obviamente, pero creo que tiene una personalidad muy fuerte y muy importante, que se ha conducido muy bien y que ha marcado un perfil diferente dentro del Partido Nacional y dentro de la corriente del herrerismo. Imposible abarcar toda la vida de Luis Alberto Herrera en unos minutos. Invitamos a la gente a leer el libro, que es un libro con una producción gráfica impresionante. Atilio Garrido, muchas gracias por haber venido. Sale el domingo en El País el libro Herrera, 150 años de historia. Sí, con la particularidad de que va a estar permanentemente porque se vende con El País, pero pueden no comprar El País y comprar el libro solo. Muy bien. Y si no está para pasar el chivo, ¿sí? 2941-41 lo encargan y por 450 pesos se lo llevan a cualquier lugar del país, sobre todo para la penetración que tienen ustedes y para el herrerismo que siempre se caracteriza. Le tendría que haber puesto 7171, ¿no? Al teléfono. Casi. No, bueno, Era más fácil recordarlo. 2941-41, entonces el número. Garrido, muchísimas gracias. Igual le voy a pedir que se quede un minuto más. Vamos a ver el pronóstico del tiempo, pero después le quiero hacer una consulta por fuera de este tema. 9:30.